luchar en las huestes del Señor. Seguiré siempre en pos del caudillo Salvador. La divina armadura conmigo llevaré, marcharé siempre al frente de la lucha. Oye el paso firme de las huestes que van marchando de triunfo en triunfo. Oye el paso firme de las huestes, la victoria cierta van. Voy adelante con estas huestes que nos guía el Dios omnipotente. Voy adelante con estas huestes, me hallaré siempre al frente de la lucha, con la enseña de amor y de plena salvación. Alentado por fe marcharé junto al Mentor, y por más que esta lid sea dura y sin cuartel, me hallaré siempre al frente de la lucha. Oye el paso firme de las huestes que van marchando de triunfo en triunfo. Oye el paso firme de las huestes, la victoria cierta van. Voy adelante con estas huestes que nos guía el Dios omnipotente. Voy adelante con estas huestes, me hallaré siempre al frente de la lucha. Si no te has alistado en las huestes del Señor, hazlo hoy con lealtad, que te llama el Salvador. Ten valor, fe y tesón, que te espera galardón. Ven, marchemos al frente de la lucha. Oye el paso firme de las huestes que van marchando de triunfo en triunfo. Oye el paso firme de las huestes, la victoria cierta van. Voy adelante con estas huestes que nos guía Dios omnipotente. Voy
Buenos días, amada iglesia. Estamos nuevamente aquí para escuchar la bendita palabra de Dios. Espero que usted haya preparado su corazón, que realmente estemos listos para escuchar lo que Dios quiere y tiene para nuestras vidas. Quiero invitarlos a que vayamos en oración, que nos pongamos en las manos de Dios, que no haya nada que pueda estorbar o interferir, para que nosotros podamos prestar toda la atención a la palabra de Dios. Vamos a orar. Nuestro buen Dios que moras en los cielos, te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Señor, te rogamos por nuestro estado, por nuestro país, por el mundo. Te rogamos, Señor, que pronto nos permitas reunirnos nuevamente aquí en nuestro templo. Ayúdanos a tener un deseo ferviente de estar reunidos como iglesia. Ayúdanos en esto que estamos enfrentando. También te queremos pedir que tú hoy nos confrontes como iglesia y que podamos nosotros, Señor, ser hacedores y no solamente oidores. Padre, límpiame, perdona mis pecados y úsame, Señor, en esta mañana. Me pongo en tus manos y todo esto te lo pido a través de Cristo Jesús. Amén. Bien, amada iglesia, estamos aquí nuevamente a través de estos medios para compartir la bendita palabra de Dios. Quiero que abran sus Biblias en Hebreos capítulo 10, versículo 25. Vamos a estudiar un versículo que conocemos, que de una u otra manera hablamos de manera continua o se menciona de manera continua. Y en de este versículo es sacado el título de mi sermón. Así que les voy a pedir que lo leamos, por favor. Dice así, capítulo 10 de Hebreos, versículo 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. De ahí hemos sacado el título de esta enseñanza, la cual es Convocados por Dios. Convocados por Dios. Vamos a estudiar en esta mañana razones de por qué debemos nosotros de reunirnos, de no dejarnos de reunir. Yo sé que hoy hay condiciones las cuales nos han llevado a no reunirnos, pero yo espero que haya en ti un deseo ferviente, que te esté doliendo el no poder reunirnos en nuestro templo. Así que vamos a aprender razones. Hoy he decidido cambiar el tema, la segunda parte del tema del domingo pasado lo estaremos estudiando en la tarde, y hoy vamos a ver convocados por Dios, este tema que es importante. Vamos a hablar de la enorme importancia que tiene para el cristiano verdadero congregarse en su iglesia local en el día del Señor. Ya lo vimos, la palabra de Dios nos dice, no dejando de congregarse. El Espíritu Santo nos exhorta a no dejarnos de congregar. La palabra es muy clara y nos invita, nos exhorta que no debemos dejarlo de hacer. Aunque les vuelvo a repetir, y sabemos que hoy no lo podemos hacer por condiciones que Dios ha permitido, que es que ha llegado este virus, pero yo quiero animarte, y mi propósito de esta enseñanza es que ese deseo que está en nosotros de obedecer a Dios no sea apagado por estas circunstancias, sino al contrario, cada vez ese deseo de reunirnos esté creciendo. La palabra que está allí en el versículo 25, que dice no dejando, en el original está conectado con la palabra lealtad. Cuando nosotros vamos al original podemos ver que la idea del escritor es que está conectado con la lealtad. Por lo tanto, nos está hablando el versículo 25, es un llamado a ser leales a Dios, no dejando de congregarnos. Qué importante es esto en tiempos donde estamos viviendo, donde vemos gente tan desleal. Dios nos exhorta y nos invita a que nosotros no debemos
dejar de congregarnos, o sea, no dejar de ser leales para con Dios. Quiero hablarles un poquito del contexto. Sabemos, como estudiantes de la Biblia, que un texto sin su contexto es un mero pretexto, y tenemos que hablar un poquito de lo que es la carta a los hebreos. No olvidemos, Hebreos fue escrito a judíos cristianos que estaban siendo maltratados por su fe, presionados para regresar al judaísmo, y es por eso que el tema dominante en la carta es la superioridad de Jesús. Esto es algo que lo podemos palpar en toda la carta, y que la carta nos dice que Jesús es superior a los ángeles, a Moisés, al sacerdocio de Aarón. El sacrificio de Jesús es superior al del Antiguo Testamento. Así que es completamente absurdo volver a la sombra del antiguo pacto cuando tenemos una mejor realidad en la obra y persona del Señor Jesucristo. Iglesia, no se te olvide, Cristo es superior y a Él tenemos que estar aferrados, a Él tenemos que estar abrazados. Otro gran tema de la carta a los hebreos es la perseverancia en medio de las dificultades y persecuciones. Y esto lo podemos aún mismo ver en el contexto inmediato del capítulo 10. Mira lo que dice el versículo 23. Dice así la palabra de Dios: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Debemos mantenernos aferrados a nuestra profesión de fe, no importando lo que pase, lo que venga, porque nuestro Dios es fiel y debemos ser fieles a las promesas, y no debemos olvidar que Dios no nos ha prometido una vida sin problemas. Lo que Dios nos ha prometido es proveer todos los recursos necesarios para mantenernos y perseverar y no movernos del lugar de bendición. Dios es fiel y necesita y demanda de nosotros fidelidad. Y por supuesto que esto implica ser fieles congregándonos en el día del Señor. Así que dejar de asistir regularmente a la iglesia sin una causa que lo justifique. Hoy, por ejemplo, hemos dejado de hacerlo porque está esta pandemia, pero tenemos que cuidar aún mismo, iglesia, este deseo. Tenemos que nosotros cuidar que nunca debemos dejar de asistir regularmente a la iglesia sin una causa que lo justifique, o ir a la iglesia por mera costumbre religiosa, o incluso tener la costumbre de llegar tarde a las reuniones públicas de adoración. Ahora, esto yo quiero que por las circunstancias, por el contexto que estamos viviendo, yo quiero que también de una u otra manera lo podamos aplicar a lo que hoy estamos viviendo. Mi propósito es que podamos nosotros fortalecer nuestro deseo de reunirnos, pero también que entendamos, iglesia, y no perdamos el rumbo, que hoy por estar reuniéndonos en casa estemos perdiendo la esencia de lo que Dios quiere para nuestras vidas como iglesia. Y yo espero que realmente tú estés teniendo un deseo ferviente aún a través de estos medios de poder conectarte mental, espiritualmente con tus hermanos. Y que no lo hagas por mera costumbre. Y que aún mismo no lo hagas de manera tarde porque dicen, total está grabado. Porque déjenme decirles que reunirnos es mucho más serio de lo que parece que percibimos. Y en esta porción vamos a aprender 3 razones importantes por las cuales no debemos dejarnos de congregarnos, sin razón de la adoración grupal de la iglesia. Así que vamos a aprender 3 cosas, iglesia, que yo espero que puedan fortalecer y que a la vez en nuestro contexto que estamos viviendo lo podamos aplicar. Número uno, no debemos nosotros dejar de congregarnos, no debemos nosotros de apagar ese deseo,
No debemos nosotros llegar tarde a las reuniones, porque esto tiene que ver. La primera razón, no debemos menospreciar los privilegios que tenemos en Cristo. La primera razón es porque no debemos menospreciar los privilegios que tenemos en Cristo. Mira lo que dice el contexto, versículos 19 al 22 de capítulo 10. Te los leo, dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. En Cristo nuestros pecados fueron y son perdonados. Esto es algo maravilloso porque podemos venir delante de Dios a pesar que pequemos. Y esto no es para animarte a pecar, no, pero sabemos que de una u otra manera, a veces consciente y a veces inconscientemente pecamos contra Dios. Sin embargo, podemos venir delante de Dios ante su presencia por la unión que tenemos con Cristo. ¿Qué quiero decir con esto? No olvidemos que el Padre ahora no nos ve a través de lo que tú y yo somos, nos ve a través de la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Y esto es algo maravilloso. Con Cristo tenemos privilegios, tenemos bendiciones grandes y no debemos menospreciar esas bendiciones. No olvidemos quiénes eran los receptores de la carta de los hebreos. Eran judíos. Y en el Antiguo Testamento solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al lugar santísimo en el día de la expiación. Ellos solamente, ¿verdad?, tenían la oportunidad y era el sumo sacerdote quien entraba al lugar santísimo. Pero ahora los cristianos podemos entrar con confianza por la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario. En otras palabras, tenemos libre entrada a la mismísima presencia de Dios cuando queramos, por causa de la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Mira lo que dice el versículo 20, te lo vuelvo a leer. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es, ¿de qué? De su carne. Tenemos este semejante privilegio, iglesia. Por lo tanto, tú y yo debemos acercarnos con completa confianza a Dios, sabiendo que seremos recibidos por el Señor como si fuéramos Jesús mismo, porque nuestra vida está escondida en Jesús. Qué importante es esto. Hoy algunos están miedosos de querer volver cuando se nos dé la oportunidad, cuando en vez que estemos pensando en ese privilegio hermoso, maravilloso que tenemos de podernos reunir. Dios nos exhorta y dice: acerquémonos. ¿Qué significa esta palabra acerquémonos del versículo 22? Cada cristiano de manera individual debe acercarse a Dios, y ya lo he predicado y lo he comentado en otra enseñanza. Cada cristiano debe acercarse de manera individual a Dios en comunión, en oración, en adoración, a lo largo de toda su vida. Debemos acercarnos a Dios de manera continua por medio de Cristo, y no debemos desaprovechar este privilegio. Sin embargo, iglesia, y ten esto muy en mente, ¿verdad? Sin embargo, debemos reconocer que algo extraordinario ocurre cuando nos congregamos como iglesia. Como creyente verdadero, somos el templo del Espíritu Santo, pero unidos, hermanos, juntos somos piedras vivas que conformamos un templo espiritual donde habita Dios, y esto es algo maravilloso y es algo serio, del cual nosotros, hermanos, debemos estar conscientes y debemos de veras valorar este privilegio. Y estoy seguro que si usted es honesto, lo ha experimentado. No ha sido lo mismo reunirnos en casa
no ha sido lo mismo, no hemos sentido, es cierto, hemos sido bendecidos, pero no ha sido lo mismo que está en nuestro templo. Dios no se equivoca. Reunirse es algo serio. La presencia especial de Dios desciende en medio de su pueblo, y esto lo sabemos a través de su palabra. Y esto no ocurre en ningún otro lugar del mundo. Esto solamente ocurre cuando la iglesia se reúne el domingo, cuando viene, cuando es convocado, escucha hermano, por Dios mismo. Mira, el día que nosotros anunciemos el regreso a este templo, hermano, no lo veas, ya el pastor quiere que regresemos. Ojalá y no te pase esto por la mente. Ojalá y no crees que es un llamado del pastor Memo, del pastor Manzano. Cuando nosotros, hermanos, entendamos y estemos deseosos de reunirnos, es porque es un llamado de Dios que nos dice en su palabra, no dejando de congregarnos. Es un llamado mismo de Dios, y no por los pastores, es por Dios para que nos encontremos con Él como pueblo y no como una sola persona. No olvidemos que el término iglesia o eclesia significa los que han sido llamados fuera del mundo, los que han sido convocados en el cuerpo de Cristo, en la iglesia de Cristo. Y somos convocados por Dios, y esto viene a ser evidente cuando nos congregamos cada semana como iglesia. Y yo espero, hermano, que al escuchar estas palabras haya cierto dolor. Yo sé que son circunstancias que nos han llevado, pero duele no poderse reunir cada semana. En 1 Corintios, Pablo dice que cada primer día de la semana la iglesia se reúne. Y esto es algo importante, porque somos un cuerpo, somos un equipo. Y déjame ilustrar esto que te quiero transmitir. Es como cuando, si tú perteneces a un equipo de fútbol, tú de manera individual, tú no puedes ser un equipo. ¿Cuándo te vuelves equipo de fútbol? Cuando te reúnes con tu equipo, con todo el equipo, entonces tú eres un equipo de fútbol. Por eso somos convocados por Dios como cuerpo para adorarlo. Así que reunirnos es algo extraordinario. Donde ocurre algo extraordinario, te lo vuelvo a repetir. Reunirnos es algo extraordinario, donde ocurre algo extraordinario. Cristo desciende por su Espíritu para bendecir a su pueblo congregado. Es ahí, hermanos, donde nosotros debemos de entender algo. Es cierto, yo puedo estar en mi casa congregado, pero cuando la iglesia se congrega, entonces la Biblia habla que Dios desciende en medio de su pueblo congregado. Mira lo que dice Éxodo 20, 24. Te lo quiero enseñar con la Biblia. Éxodo 20, 24 dice así: altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Vendré a ti y te bendeciré. Vendré a ti y te bendeciré. Y mira lo que dice en paralelo con Mateo 18, 22, que tú lo conoces, pero déjame leértelo. Mateo 18, 20, que dice así: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Dios convoca a su pueblo como su Dios. Dios, hermanos, quiere que nosotros estemos unidos. Mira también lo que dice Salmo 50. Salmo 50 nos da también este principio. Salmo 50, versículo 5, dice así la palabra de Dios: juntadme mis santos. Dice, juntadme mis santos. Dios le agrada que la iglesia se junte. Y mira este versículo hermoso que está en Salmo 87, versículo 2. Mira lo que dice, hablando de este contexto que te estoy mencionando. Dice Salmo 87, versículo 2: ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob.
¿Qué significa este salmo? ¿Qué significa este versículo? Que dice la palabra de Dios, que Dios ama más a Sión, ama las moradas de Jacob. Mira, esto es lo que está diciendo. Dios ama cada familia de nuestra iglesia, pero Dios ama más cuando ve reunido a su pueblo en armonía, reunido en su presencia. Regocija el corazón de Dios. Dios nos llama cada semana para congregarnos como pueblo suyo, para traer bendición. Por eso, iglesia, si hoy cambiaron las condiciones, no menosprecies, no tomes en poco el poderte reunir en tu casa con tu familia, que entiendas que aunque las condiciones han cambiado, es algo importante para nosotros reunirnos cada semana. Porque en ese lugar Dios trae bendición, de su presencia en medio de su pueblo. Es por eso que ¿qué dice Salmo 133:1? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y termina ese salmo diciendo, ahí Dios traerá ¿qué? Bendición eterna. Mira, y para que nosotros todavía valoremos esto, y te vuelvo a repetir, yo te quiero animar a despertar tu deseo que no se apague de reunirnos pronto, pero también que ahorita en el contexto que Dios nos está permitiendo por alguna circunstancia, tú trates de hacer lo más posible a que estas cosas se cumplan. Y valora lo que es tener una iglesia. ¿Sí o no, hermanos? Que cuando hoy que nos hemos tenido que adaptar a las circunstancias, cuando cantamos en casa, yo te pregunto, ¿estás cantando igual cuando te reunías aquí en el templo? Si somos honestos, hermanos, podemos decir que no ha sido lo mismo. Algunos tal vez ni cantan, a pesar que se ponen los cantos, se pone la letra. Y perdóname, no lo tomes como que el pastor solamente está para juzgarme, para verme, pero lo he visto en Zoom. Yo no creo que estés cantando igual cuando nos reuníamos aquí en el templo. ¿Y sabes también por qué pasa? Porque el hecho de que nosotros nos podamos reunir como iglesia, que Dios nos manda, que Dios nos convoca, el hecho de que aquí viene algo maravilloso cuando la iglesia se reúne en el templo. Asómbrate, Cristo dice la Biblia que desciende y alaba con nosotros. Mira lo que dice Hebreos. Mira, vayamos a Hebreos 2. Mira lo que dice, qué tremendo esto. Dice la palabra de Dios, Hebreos 11:13. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenzan de llamarlos hermanos, diciendo, hablando Cristo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo he aquí, yo y los hijos de Dios, y los hijos que Dios me dio. ¿Te das cuenta de esto? Cristo está en medio de nosotros, moviéndose con su espíritu. Nos está motivando, nos está, hermanos, llevando a cantar, a alabarle a su Dios, pero no solamente eso, sino que Él mismo, al mismo tiempo que nos está motivando, que nos está llevando, hermanos, Él mismo se está uniendo a nosotros para cantar alabanzas a su Padre. Esto es sorprendente, de veras. Y es algo que debemos valorar. Esto nos debe de erizar la piel. Es por eso la importancia de no dejarnos de congregar. Dios mismo baja, Jesucristo viene, nos motiva. Y no sé si tú lo has visto, hermano, ¿verdad? Esto de repente hace que cantemos con más fuerza. ¡Ojo! Esto nos enseña que el verdadero líder de alabanza no es un humano, no es un hermano. El líder es el instrumento que Jesucristo usa, que Él mismo hace, sino que es el propio Señor Jesucristo que nos motiva a alabar alabanzas. Así que las canciones que entonamos, las oraciones que hacemos, la fe que confesamos, todo esto es más que un eco y un amén a la perfecta adoración a Dios que le ofrece el propio Señor Jesucristo a través de su iglesia, de su esposa. Es sorprendente, ¿verdad, hermanos? Como iglesia debemos valorar lo que sucede. ¿Y sabes cuál es el problema? Es que a veces nos falta, hermanos,
ver estas cosas con los ojos de fe. A veces nos falta que nuestros ojos de fe sean abiertos. A veces nos falta como a ese siervo, Giese, ¿se acuerdan? Cuando le dice al profeta, Señor, ábrele los ojos para que vea. Hermanos, a veces hemos menospreciado el congregarnos. A veces creemos que es cualquier cosa. No, hermanos, tenemos tremendos privilegios. Cristo mismo desciende y canta con nosotros. Jesús está con nosotros. ¿Lo creemos? ¿Lo creemos? Él nos habla a través de su palabra. Es muy claro, dice, mis ovejas oyen mi voz. Así que debemos estar conscientes de lo que implica que un creyente decida, ¿verdad?, reunirse. Y por lo tanto también lo contrario, cuando un creyente que decide sin razón congregarse habitualmente con el pueblo de Dios, es algo tremendo. O llegar tarde, ya que si habitualmente llegas tarde es una manera de no darle importancia y por consecuencia no se preparó adecuadamente. Dios nos está convocando, iglesia. Yo espero que tú realmente no estés pensando, ay, me voy a contaminar, me voy a enfermar. No, estés pensando, Dios me está llamando a no dejarme de congregar. Dios es superior. Y qué tremendo cuando nosotros no le estamos dando el valor que merecen las cosas de Dios. Es un privilegio. Esto nos lleva a una pregunta. ¿Estamos conscientes del privilegio que tenemos de congregarnos? Es cierto, hoy tal vez no lo tengamos como iglesia aquí en el templo, pero lo tienes como familia. Y estés añorando y estés deseando que lo más pronto lo podamos hacer como iglesia. Segunda razón. No debemos dejarnos de congregar, ya que hacerlo es olvidar que somos un cuerpo. Es olvidar que somos un cuerpo. Mira lo que dice versículos 24 y 25 de capítulo 10. Dice así: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Nos estamos acercando a los días finales. Sin embargo, no sabemos cuándo será. Pero a medida que el tiempo va avanzando, los dolores de parto del mundo se van haciendo más intensos. Por lo tanto, va a ser cada día más difícil para los cristianos perseverar. Y es importante que nosotros estemos avivando ese fuego, que nos estemos apoyando. La palabra considerar, que está en el versículo 24, significa pensar detalladamente, meditar. Y miren, y está esa misma palabra en Hebreos 3:11. Vayamos tantito atrás. En Hebreos 3:11 está esta misma palabra. Dice el versículo, Hebreos 3:11. Aquí está, dice: por tanto juré mi ira, no entra en mi reposo. A ver, creo que aquí me equivoqué, hermanos. Está en... Bueno, aquí lo que quería mostrarles, hermanos, es que está en el versículo 1, perdón. Dice así: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Primero está, hermanos, hablando que debemos pensar en Jesús. Y ahora en capítulo 10 nos lleva a pensar en tus hermanos. Cuando nosotros nos congregamos, el primer punto que nos debe de llevar es pensar en Cristo, lo que te acabo de mencionar, el saber que vamos a tener la bendición de Jesús. Pero ahora en versículo 10 nos habla que debemos pensar en nuestros hermanos. Y esto nos lleva a una pregunta: ¿cómo están tus hermanos? ¿Cómo están tus hermanos? Por supuesto que esta pregunta no se trata de que debemos preocuparnos por toda la iglesia. No vamos a arreglar el mundo. Pero sabemos que como iglesia, de una u otra manera, hay familias que se han unido más, que son más cercanas.
Y esto nos debe de llevar a esta pregunta. Hermano, ¿tú sabes cómo están espiritualmente esos hermanos que tú aprecias y que están unidos más a ti? Honestamente, ¿tú sabes cómo están espiritualmente? Y otra pregunta, ¿saben ellos cómo estás tú espiritualmente? El versículo 24 nos dice que debemos considerar a nuestros hermanos. La palabra literal es provocarlos, estimularlos al amor y a las buenas obras. No es una palabra débil lo que está ahí, sino que es una palabra fuerte, es decir, que debemos venir con la idea expresa de provocar a tus hermanos al amor y a las buenas obras. Cuando venimos a la iglesia, no venimos simplemente a escuchar una predicación. Qué importante es esto. No venimos a escuchar simplemente una predicación. Y esto lo tenemos que aplicar a lo que estamos viviendo en nuestro contexto. Hermano, no se trata de simplemente escuchar una predicación el domingo, el miércoles, el martes, el día que se esté pasando. Sino se trata de provocar a nuestros hermanos de manera ferviente a buenas obras. ¿Estás motivando, varón, a tu esposa, a tus hijos? Hermana, ¿estás motivando en el contexto que estamos a tus hijos y a tu propio esposo? ¿Estás hablando con otros para seguir provocándolos al amor y a las buenas obras? Hablando del contexto de la iglesia, yo sé que ahorita va a ser difícil aplicar esto, ¿va? Pero cuando venimos a la iglesia no debemos irnos rápido. Y cuando alguien viene y se va rápido es porque simplemente vino a escuchar a un predicador. ¿Sabes? La Biblia dice que debemos exhortarnos. Estamos para exhortarnos, animarnos, estimularnos los unos a los otros. No estamos para elogiar al predicador. Y esto está sucediendo, hermanos, hoy en el contexto que estamos viviendo. En vez de estar llamando a un hermano y decir cómo te fue la bendición, a veces estamos más elogiando al pastor, a otro predicador, ahí estamos enviando por Face a la persona, gracias pastor, en vez de estar motivando a otros a buenas obras. Ojo iglesia, no debemos venir a la iglesia o estar reuniéndonos con una mente individualista. A veces nos pasa. A veces, miren, esto que hablo es cuando a veces venimos a la iglesia o en nuestro contexto que estamos en la casa. Ay, ojalá y pongan los cantos que a mí me gustan. Ay, Memo y Hugo siempre cantan los cantos que a mí no me gustan. La música hoy no me gustó. Hoy no me gustó el predicador, el pastor Manzano grita mucho. Me gusta más el hermano Hugo. Y esto, hermanos, simplemente es estar alimentando el individualismo. Y te digo una cosa, la pandemia lo ha hecho todavía más grande. La pandemia. Hoy algunos ya se dan el gusto de qué pastor quieren escuchar. Hoy no me gustan mis pastores, voy a escuchar a otro pastor. No olvidemos que es por eso que Dios levantó iglesias locales, con sus miembros particulares y sus pastores también, hermanos, particulares. Dios ha hecho esto. Mira lo que dice ahí, contexto inmediato, Hebreos 13:7, ¿qué dice? Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Dice el escritor de Hebreos, hermanos, que debemos acordarnos de nuestros pastores. Pero de una u otra manera, habla aquí, en este contexto está hablando de pastores muertos. Mira, ahora habla de los que viven. Mira qué dice, versículo siguiente. Dice el versículo 17 y 24. Dice: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. 24. Dice: saludaos a todos vuestros pastores y a todos los santos, los de Italia os saludan. No me lo tomes a mal, pero no es queja, Pero algunos como por Face andan saludando a todo mundo, a otros pastores, y a tu pastor no eres digno de mandarle un mensajito, decir: pastor, estoy orando por ti. Pastor, ánimo. Así que cuando la Biblia dice que nos reunimos para animarnos unos a otros, déjame decirte algo, incluye al mismo pastor. Nos incluye al Paz Memo y a mí. Déjame decirte esto. ¿Tú sabes qué significa preparar un sermón? ¿Tú sabes lo que demanda preparar un sermón? Son horas. Donde estamos estudiando, donde estamos orando, donde estamos pidiendo la dirección de Dios y estamos pensando en ustedes.
No es fácil preparar un sermón y luego que lo hemos predicado y que nos bajamos otra vez estamos en cero y tenemos que otra vez llegar y preparar. El pastorado no es fácil, el pastorado demanda, es difícil. Si no tienes un llamado vas a claudicar. Un predicador dijo que los años más difíciles del pastorado son los primeros 50 años. O sea, siempre. Mis amados hermanos, y déjame decirte esto como pastor y te lo digo con todo mi corazón. No nos anima al Paz Memo y a mí, no nos anima al amor ni a las buenas obras, que los miembros de la iglesia por cualquier cosa decidan no asistir a la iglesia o no sentarse en domingo a escuchar la predicación. Mira, es como, déjame ilustrarte esto, es como si tu esposo o esposa te prepararas, trabajaras fuerte, hicieras una mesa bien elegante, pusieras velas, hicieras una gran cena. Y el dichoso de tu esposo te diga, mi amor, no voy a llegar, ya comí aquí con unos amigos. ¿Qué sentirías tú? No, me agarras con las velas y lo quemas. Algunos podrán decir, pastor, yo lo escucho por internet, yo lo escucho más tarde. ¿Sabes? Es que el asunto no es escuchar una predicación, es tener comunión con Dios y con el pueblo de Dios para estimularnos y exhortarnos, provocarnos al amor y a las buenas obras. Sustituir el congregarse con el pueblo de Dios para escuchar a un predicador por internet, hermanos, no es lo correcto. Hoy algunos han caído en este error. Hoy algunos se han equivocado. Creen que hoy la vida de la iglesia es simplemente escuchar un sermón. Y no reclamo, pero yo veo como algunos casi se está terminando aquí para meterse a otros. Porque creen que hoy la vida cristiana se trata de simplemente escuchar un sermón, escuchar un predicador. Y eso simplemente está alimentando en ti un espíritu individualista y consumista que está caracterizando a esta generación. No somos meros consumidores de sermones. Somos el cuerpo de Cristo. Y no debemos escuchar la palabra de Dios solamente de manera individualista. Debemos reconocer que Dios siempre está haciendo algo con su iglesia para ayudarnos, para provocarnos a buenas obras. Es más, hermanos, y eso es lo bonito hablando del contexto de reunirnos aquí, cuando cantamos, sí o no nos motivamos los unos a los otros. Por eso a veces tú puedes llegar un poquito caído, pero el escuchar a la iglesia te motiva y dices, sí, voy a cantar a Dios. Hermanos, los sermones no debo estar pensando en mí, debo estar pensando compartirlo con mi esposo, platicar. Todas las cosas que estamos ahorita recibiendo es para que las estemos compartiendo con otros, para estimularlos al amor y a las buenas obras. Es cierto, es para nosotros, pero también es para los demás, para los otros. Y es por eso que también como iglesia nosotros tenemos las casas de estudio, porque queremos que no solamente el domingo, sino que ahorita yo sé por el contexto, ¿verdad? Pero queremos que te estés reuniendo con otros hermanos. Porque mira qué dice 1 Tesalonicenses 5:14. 1 Tesalonicenses 5:14. Mira lo que dice. Dice así la palabra de Dios. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seas pacientes para con todos. ¿Sabes dónde están estas personas? ¿Sabes dónde está el débil? ¿Sabes dónde está de una u otra manera el ocioso? En la iglesia, entre los hermanos. Y nosotros debemos congregarnos con la idea que nuestros hermanos nos necesitan y que nosotros necesitamos de ellos. El cristianismo no se hizo para vivirlo en aislamiento, y esto lo estamos comprobando hoy, ¿sí o no, hermanos? Hoy lo estamos comprobando que el cristianismo no se hizo para vivir en aislamiento. Lo digo con tristeza, hermanos, pero el martes ver la cara de muchos, cómo prestan atención a la palabra de Dios, nos hemos dado cuenta que hemos perdido esa esencia, esa importancia que tiene de congregarnos.
Así que cuidado. Tercero y último, y corro. Otra razón de por qué nosotros debemos acudir al llamado de Dios es que el no congregarse es un síntoma de que alguien va al camino de la apostasía. Versículo 23, ¿qué dice la palabra de Dios? Versículo 23 de capítulo 10 dice así: mantengamos firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Apostasía, hermanos, significa apartarse de Dios. Y mira, el mismo contexto de Hebreos lo dice. Vayamos tantito a Hebreos 3. Hebreos 3, versículos 12 y 13, dice así: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Apostasía significa apartarse de Dios. La palabra hoy, que está en el versículo 13, nos enseña cuando todavía hay tiempo para rescatarlo. Y ahora en capítulo 10, versículo 25, nos muestra que dejar de congregarse suele ser la primera evidencia pública de que una persona se está apartando de Dios. Cuando una persona ya no quiere venir a la iglesia, cuando no, ¿verdad? Ya se le hizo un hábito de no venir a la iglesia y todavía se quiere justificar, quiere buscar otra iglesia, la realidad es que se está apartando de Dios. Y mira lo que viene en el contexto inmediato del versículo 26 de capítulo 10. Mira lo que dice: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Hermanos, esta es una de las exhortaciones más duras que hay en todo el Nuevo Testamento en contra de la apostasía, que nos debe llevar a reflexionar en esta pregunta: ¿qué podemos pensar en una persona que dice ser cristiana y no tiene interés de acercarse a la presencia de Dios en medio de su pueblo? Que no le importa, no le interesa estar en el lugar donde Cristo se hace presente para alabar juntos y confrontarnos con su palabra, y aún así Él no le interesa. ¿En qué condición se encuentra una persona que profesa ser cristiano, pero no anhela tener comunión con aquellos que han sido redimidos con la misma sangre, con quien comparten la misma fe, la misma esperanza, el mismo Salvador y el mismo destino? ¿Qué podemos pensar de alguien que habitualmente llega tarde porque no se prepara adecuadamente? Hermanos, el reunirnos es algo importante. Te vas a encontrar con el Señor de señores, el Rey de reyes, el Creador del universo. Muchos no tienen presente esto, y por ello habitualmente y continuamente llegan tarde y no le dan la importancia. Eso nos debe llevar a pensar que el concepto que tienen de Dios está muy, muy equivocado, porque no entienden que el reunirse no es algo, no es un capricho pastoral, es que Dios nos convoca. Y esto nos enseña solamente algo: puede ser que ese hermano esté muy mal, pero también puede ser que esa persona se esté engañando a sí mismo y crea que va al camino al cielo, cuando en realidad va camino al infierno. Algunos dirán: pastor, la salvación no se pierde. Exactamente, no se pierde para aquel que la tiene. Juan 10, 27 y 28, hermanos, nos lo dice muy claro: el que es mi oveja me obedece y me sigue. Y también Mateo 7, 21 nos dice que no todo el que me diga Señor, Señor, dirá Cristo, yo nunca los conocí. La salvación no se pierde para aquel que la tiene. Es algo importante. De hecho, algunos dicen, pero es que las cartas de Pablo es mencionado mucho esto. Bueno, las cartas eran para creyentes que profesaban ser cristianos, pero ojo, habían muchos reunidos que no eran, ¿qué? Cristianos.
Por lo tanto, las cartas eran para ayudarlos a despertar y que realmente ellos reafirmaran su vida espiritual, su profesión de fe. Y lo segundo era para ayudarlos a perseverar y fructificar como discípulos. Y cuando tú no quieres llegar a la iglesia, es un indicativo de que tú estás caminando hacia la apostasía. Y qué tremendo es esto, porque déjame decirte, qué tremendo que cuando algunas personas que no tienen iglesia y quisieran una iglesia, por cierto, cuando no la tengas, cuando estés en un lugar donde no estés, busca reunirte con otras personas. Yo sé que ahorita el contexto no lo permite, pero cuando esté, hazlo. Es triste pensar que no tengas el deseo de congregarte por este virus. Muchos quisieran tener una iglesia y no la tienen. Tu iglesia la tienes. Y eso nos debe de llevar, es un deleite para ti el día del Señor. Realmente tú puedes decir como el salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Te ha dolido en el alma no congregarte? ¿Te está doliendo que no podamos congregarnos en estos días? ¿Te estás preparando para volver a la iglesia? Y yo no hablo porque hemos llegado a un punto que le ponemos más énfasis a la seguridad que nos quieren dar los hombres, que en vez de preparar nuestro corazón y decir, Señor, quiero estar allí para alabarte. Como cuerpo, como iglesia. La vida cristiana es de confesar y de arrepentimiento y caminar hacia la voluntad de Dios y no dejarnos de congregarnos. Así que yo te animo a que examines tu corazón en esta mañana y que sigas creyendo en aquel que es digno de toda adoración y dile, Señor, perdóname si he perdido el deseo de reunirme y ayúdame, Señor. Y permite que si ahorita por estas circunstancias me tengo que reunir en casa, yo cumpla el propósito con el cual tú nos convocas a reunirnos. Hermanos, las misericordias de Jehová son nuevas cada mañana. No dejemos de congregarnos. Esperemos que pronto lo podamos hacer en nuestro templo, pero mientras, procura que esto sea en tu casa. Vamos a orar. Padre que moras en los cielos, perdónanos, Señor. Tenemos que reconocer en esta mañana que te hemos fallado. Tenemos que pedirte perdón porque hemos menospreciado. Tal vez algunos ni siquiera se han dado cuenta del tremendo valor de reunirnos. Pero Señor, gracias porque tus misericordias son nuevas. Y hoy es una oportunidad de pedirte perdón, de arrepentirnos, confesarte nuestro pecado. Y nuevamente, Señor, comenzar a avivar, a preparar nuestro corazón para que cuando nos den la oportunidad de reunirnos, vengamos con un deseo ferviente de hacerlo. Te ruego por tu iglesia y te doy gracias porque nos das la bendición y el privilegio de poder estar en este lugar. Nos ponemos en tus manos y todo esto te lo pido a través de Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Sigamos orando, ya queremos reunirnos y no pare de orar. No ore para que se quite este virus, no, ore para que Dios nos permita ya reunirnos como iglesia. El Señor les bendiga. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención. Solo en el nombre
Proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad. Libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Libertad. Al que elijo hace libre.